Vamos a comenzar con una ronda de preguntas, de una primera parte más enfocada al tema de cómo el crédito que el BCR va a inyectar a la banca va a venir a afectar positivamente no sé, las valoraciones que ustedes tengan al sector productivo. Entonces, si quiere, comenzamos con don Armando, y la pregunta específica sería ¿qué sectores son considerados como los prioritarios a financiar en este momento, y qué va a pasar con la tasa de interés? Si tiene, digamos, sentido un crédito que al parecer se pinta que será con una tasa de interés un poco alta que lo que se ha venido manejando, don Armando. Cómo no, muchas gracias. Y nosotros en Avanza vemos con mucha simpatía y con mucho optimismo esta inyección de los 500 millones que el Banco Central de Reserva está negociando con el BID. Creemos que la banca está sólida, perdón, y que para mantener el crecimiento y para estimular el crecimiento de la economía, estos 500 millones vienen a ser un aporte importante. Como dije hoy en la mañana en algún periódico, el dinero más caro es el que no se tiene. Creo que está existiendo una sensación de cuáles van a ser las consecuencias de la crisis mundial, y efectivamente en la mayor parte de los países que se llaman de primer mundo sí está habiendo una crisis financiera muy grande. Si nosotros vemos los orígenes de esa crisis financiera, yo he dicho que son dos razones fundamentales: una falta total de valores éticos y de valores morales, en donde la codicia y la ambición han prevalecido, y también un otorgamiento irresponsable del crédito, en donde se ha dañado a la economía nacional de esos países, se ha dañado a la institución financiera de esos países, y también se ha dañado al deudor que en determinado momento no ha podido pagar su crédito. Entonces eso ha generado una crisis de desconfianza total. Afortunadamente en El Salvador la banca estaba sólida, preparada, había siempre manejado el crédito de una manera prudente y responsable, y los efectos de lo que es una crisis afuera, probablemente del país, no va a ser una crisis, sino que van a ser momentos difíciles que los tenemos que enfrentar. Como ya alguien decía, lo peor que podemos hacer es inmovilizarnos, es congelarnos, es generar miedo, porque realmente eso no es lo que está sucediendo en la economía nacional. Nosotros vemos que la economía nacional ha estado creciendo, que los sectores se han estado desarrollando, y lo que ha existido es, en base a lo que la crisis internacional está desarrollando a nivel mundial, es una sensación de cautela y de prudencia, y creemos que esta medida del Banco Central de obtener este crédito, que va a ser exclusivamente canalizado para los sectores productivos, para capital de trabajo, sin duda es un mensaje totalmente positivo, es un mensaje que trae aliento y que va a mantener energizada el desarrollo económico del país. Su valoración, don Federico, siempre sobre la inyección de los 500 millones del BCR. Ya usted nos adelantaba ayer que esperan que esto se vea en el sector productivo. ¿Qué sectores advierte usted que están, digamos, como en la primera línea de necesidad para ser atendidos, y qué opina sobre la tasa? Bueno, primero quiero decir que comparto pues la apreciación que hace el doctor Arias. Nosotros hemos estado dándole seguimiento muy de cerca a toda esta temática de la problemática mundial. Consideramos que el país de alguna manera está mejor preparado que otros países para enfrentar esta crisis por varias razones. Primero, por lo menos hasta el mes de septiembre de este año, las cifras que muestra el Banco Central de Reserva en términos de inflación, crecimiento, exportaciones, importaciones, remesas, etcétera, es decir, todas las variables macroeconómicas, aunque no es lo que nosotros quisiéramos, es decir, pero para el contexto mundial que se vive en estos momentos,
consideramos que son cifras bastante aceptables. También es importante destacar acá que la labor que se desarrolló desde el 2004 en el tema de los alimentos y el Ministerio de Agricultura del país con los sectores productivos permitieron al país enfrentar esta crisis de alimentos de una mejor forma que en otros gobiernos, en otros países no se tomaron esas medidas. Igualmente, digamos, ha sido muy aplaudido y muy bien visto, creo que de parte de todos los salvadoreños, la aprobación de parte de la Asamblea Legislativa de los 950 millones. Creo que esto envía señales muy positivas para todos. Creo que esto le va a dar gobernabilidad al país en el futuro, que de no haberse hecho, pues todos los salvadoreños íbamos a estar muy emproblemados, sobre todo en el año 2011. Esa es como una buena primera señal que nosotros vemos. Ojalá la Asamblea para otros temas importantes del país también diera estas señales, porque eso es lo que muchas veces nosotros sentimos que causa, digamos, las distintas posiciones y los distintos problemas que se dan. Pero señales como esas, sin lugar a dudas, que envían una señal muy buena para todos los salvadoreños y todos los sectores productivos. Digamos, tercer punto que se me ocurre es también aplaudir, digamos, estos 500 millones que se están inyectando de parte del Banco Central de Reserva. Nosotros lo dijimos en el pasado, parte de la crisis financiera que puede, digamos, derramarse y afectar a nuestro país podía darse básicamente en dos vías, ¿verdad? Una de ellas era en el tema del acceso al crédito y la otra de ellas era en el tema de las tasas de interés. Consideramos que efectivamente estaba habiendo como mucha cautela, digamos, de parte de la banca. Las credenciales de nuestra banca son credenciales de solidez, de mucha liquidez, una banca pues que ha tenido una forma responsable del manejo del negocio, y creemos que esto pues ha sido muy beneficioso para todos. Ahora, indiscutiblemente que la crisis financiera mundial hace que estos recursos no estén, digamos, de la misma manera antes de la crisis que después de la crisis. Sin ser un experto en el tema, me parece que los bancos se fondean, digamos, a través de tres fuentes, básicamente, a través del crédito en el exterior, a través del patrimonio propio de los bancos y a través de los depósitos de los ahorrantes. Lo que nosotros visualizábamos es que la primera de esos recursos, que es el crédito en el exterior, podía tener un problema, ¿verdad? Por lo que ya explicaba Armando, pues la crisis financiera que hay en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, Europa. Esto es lógico y de sentido común pensar que esa fuente va a estar un poco limitada. Entonces acá es donde estos 500 millones hacen una valoración muy importante, se envía una señal importante a los sectores productivos, y quizás de las cosas que debería de procurarse es que nos aseguremos que esto va a llegar a donde verdaderamente se necesita. Por ejemplo, hoy en día están saliendo las cosechas de caña, están saliendo las cosechas de café, ¿verdad? Hay necesidad de créditos de avío. También hemos sentido, digamos, problemas de acceso a créditos en sectores como la construcción, ¿verdad? En algunas partes de la industria, y sobre todo qué importante es también todo el tema de la pequeña y la mediana empresa.